Doy gracias a Dios por que puedo grabar este tema. Vamos a hablar ahora de otras ideas que algunas personas han presentado con respecto a las cosas que Jesús lavó en la cruz y con respecto a los logros o las victorias que se alcanzaron en la cruz. Esto tiene que ver con la idea que algunas personas tienen con respecto a la salvación de los seres humanos. Hay personas que se les conocen como universalistas, que ellos enseñan que todo el mundo se va a salvar, que finalmente, como que Dios es amor, el amor de Dios prevalecerá y entonces todos se van a salvar porque Dios en la cruz también hizo la provisión para que todos se salvaran. Y presentan distintos argumentos. Yo no voy a explicar en este tema que estamos analizando los argumentos y todas las cosas que dicen, solamente voy a hacer algunas menciones, porque este es un tema importante que algunos utilizan para decir cosas que no son verdaderas y cosas que son peligrosas. Porque si el ser humano o la persona piensa o cree o dice que finalmente todos van a ser salvos, crean o no crean en Dios, llega a perderse el concepto de la lucha que hay verdaderamente entre el bien y el mal. Llega a perderse el concepto de la obra engañosa que el diablo hace, porque finalmente no importa lo que uno crea o deje de creer, haga o deje de hacer, finalmente en Cristo, pues ya todos vamos a ser victoriosos. Esta idea parte de algunos conceptos. Aunque no vamos a estudiar este tema porque tampoco me interesa a mí estudiarlo, no quiero dar mención o llamar el interés, despertar el interés por una cosa que es mentira. Pero lo menciono porque hay personas que lo creen y lo dicen y lo enseñan y eso tiene un efecto negativo para la salvación de los que de verdad nos entregamos a Dios o creemos en Jesús, creemos en el plan de la redención, creemos en Dios, creemos en el amor de Dios, pero también en la justicia de Dios. Finalmente, quiero señalar que yo sé con toda seguridad que con respecto a quién se va a salvar o quién se va a perder, no nos toca a nosotros los seres humanos decir, este se va a salvar o aquel se va a perder. Aunque hay personas que por su vida en contra de Dios, en contra de la iglesia de Dios, en contra a sus vidas llenas de crímenes y asesinatos y desgracias que han traído sobre la humanidad, se nota o se puede ver que esas personas están lejos de Dios o murieron lejos de Dios. Eh, yo no puedo pensar, por ejemplo, que Judas, el apóstol de Jesús que traicionó a Jesús y después se ahorcó, vamos a encontrarlo en el reino de los cielos. Yo no creo que Nerón
va a estar en el reino de los cielos. Las personas que se han levantado contra Dios para hacer daño a la iglesia de Dios y al ser humano no van a estar en el reino de los cielos. Pero hay personas que uno ve que llevan una vida pecadora, pero después cambian, después se arrepienten. El mismo apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana en sus inicios, pero después cambió, Jesús se le apareció y se convirtió en el apóstol Pablo. Nosotros no podemos decir quién se salva, quién se pierde, pero sí podemos saber que cuando Dios creó al hombre le puso una prueba, el hombre debía demostrar que quería seguir a Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo del desarrollo del plan de la redención para el ser humano, que hace que Cristo muera en la cruz y resucite como victorioso, van a haber seres humanos que se van a poner de parte de Dios y existen la mayoría de los seres humanos que están en contra de Dios por una razón o por otra. Por lo tanto, esta cuestión o esta idea de que todos van a salvarse es una idea mentirosa. Y aunque he sabido y he escuchado personas, pastores, que señalan que todos se van a salvar, eso es una mentira del diablo. Entre las ideas que puede o que tiene o que señalan contra esto es la siguiente. Cuando Adán pecó, todos los seres humanos que vivieron de Adán o que han vivido en la tierra, que han sido o hemos sido descendientes de Adán y Eva, hemos pecado. Hemos nacido con una naturaleza pecadora. Todos los seres humanos menos Cristo han pecado. Pero por la muerte de Adán nosotros morimos. Entonces, si por la muerte de Adán nosotros, todos los seres humanos, morimos por la victoria de Cristo, entonces todos los seres humanos pues viven. Y esto en realidad no es así. Voy a explicar brevemente algo, pero quiero que esto quede bien puesto en nuestra mente. Cuando Dios creó al hombre y le puso la prueba de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le advirtió al hombre y le dijo, no comas porque si comes vas a morir. Dios le enseñó al hombre que debía ser obediente a su palabra. Si el hombre hubiera sido obediente, el pecado nunca hubiera entrado. Pero el hombre fue desobediente, ese fue Adán. Pero por ejemplo, yo que les estoy hablando, ustedes que están oyendo, no somos Adán. Nosotros no fuimos los que pecamos. ¿Por qué tenemos que morirnos? Tenemos que morirnos porque nacimos de personas pecadoras condenados a la muerte. Pero así como Adán tuvo la oportunidad de hacer la elección, Dios da el plan de la redención. Anuncia de su Hijo que iba a venir a ocupar el lugar del pecador. Iba a dar su vida por salvar al pecador. Luego, los que hemos nacido en este mundo después de Adán, aunque morimos por causa del pecado de Adán, podemos aceptar al Salvador. Dios nos da la facultad de servirle, de seguirle, al creer en la salvación que Dios nos ofrece. Por lo tanto, la muerte de ahora es una muerte que no es eterna. Es la muerte que se tiene por causa del pecado de Adán. Pero en Cristo todos tenemos la vida. Pero ¿quiénes son los que tenemos la vida en Cristo? Los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero no quiere decir
que todos los seres humanos aceptan a Cristo como su Salvador. Todos los humanos, los hombres que vivieron, hombres y mujeres, por supuesto, que vivieron antes de Cristo, por fe en el Hijo de Dios que iban a venir, ellos fueron rescatados por Jesús al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos. Los que hemos vivido de Cristo para acá o vayan a vivir hasta que Cristo venga, somos salvos por Cristo por la obra que Cristo hizo. Pero, volviendo al razonamiento que hicimos con Judas, los líderes judíos israelitas que prendieron a Jesús, que lo llevaron a Pilato, que forzaron a Pilato a que condenaran a Jesús, ellos que rechazaron a Jesús, que no lo aceptaron como Mesías, ¿van a ser salvos por Jesús? Pues claro que no, porque ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. De Cristo para acá, todo el que no creyó que Jesús es el Mesías, también está perdido. Todos los que no creyeron en Dios, que no entregaron su vida a Dios, también están perdidos. Ahora, con respecto a esto, vamos a comenzar a analizar algo que lo terminaremos de hacer en el próximo tema, pero que en con respecto a esta idea de que todo el mundo se va a salvar, que es una idea mentirosa, vamos a señalar algunos conceptos que la Biblia tiene con respecto al plan de la redención. El tema anterior, ya yo expliqué que en la cruz Cristo vence a Satanás, pero cuando Cristo resucita es que su victoria se confirma, porque Jesús estuvo muerto, estuvo en la cárcel del diablo, donde van todos los seres humanos que hemos vivido, pero Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, ya Él es victorioso y destrona a Satanás. Pero los que aceptamos a Jesús como Salvador, cuando Jesús resucitó, no resucitaron todos los muertos que fueron fieles a Dios, resucitaron algunos como las primicias, como representantes de todos aquellos que van a resucitar al final. Estoy hablando de las personas de Cristo hacia atrás. De Cristo hacia adelante, los que hemos aceptado a Jesús, los que hemos aceptado el plan de la redención, también morimos. En la victoria de Cristo sobre la muerte está la seguridad de nuestra victoria sobre la muerte. También vamos a resucitar, pero no alcanzamos el triunfo pleno hasta que Cristo no venga en la segunda venida. Luego esto nos enseña una gran verdad. El plan de la redención fue algo que se dio a conocer en la tierra y comenzó a tener vigor en la tierra o a hacerse efectivo en la tierra cuando el hombre peca y Dios se le aparece y le habla a Dios en Génesis 3:15 a nuestros padres y al mismo diablo de la lucha que iba a haber entre el bien y el mal, o sea, el medio que Dios provee para que el ser humano condenado a la muerte pueda tener vida. En cuanto al plan de la redención, llegó el momento en que Jesús nació. Así dice la Biblia en Gálatas 4:4, llegado el momento del cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios nació. Cuando llegó el momento, Jesús vence en la cruz, muere en la cruz, Jesús resucita. Y después de la resurrección de Cristo, Cristo va al cielo y comienza a hacer una obra en nuestro bien. Voy a leer aquí ahora
unos textos bíblicos que después volveré a mencionar en el próximo tema. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Dios como luz viene a la tierra y quita la oscuridad del pecado, la luz que irradia para darle la esperanza de la victoria plena. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, condición de amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, voy a repetir, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿A quién limpia de todo pecado la sangre de Jesús? A los que creemos en Jesús y también amamos a nuestro prójimo. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después que Cristo muere en la cruz, el ser humano sigue pecando. Los seres humanos hemos sido pecadores y somos pecadores. Pero aquí dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de pecado. Y Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1 dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. La palabra y si alguno hubiere pecado es una provisión que se abre para todo. Quiere decir que en la cruz Jesús tiene el triunfo y abre el camino de la salvación para todo ser humano, antes de él y después de él. Y todos los pecadores que vivimos actualmente, ya Jesús murió, pero ya nos abrió el camino para la salvación. Los que creemos en Cristo, confesamos nuestros pecados, vamos al abogado que es el mismo Cristo que intercede por nosotros, entonces somos libres del pecado y finalmente esa victoria se logra cuando Cristo viene en los cielos a buscar a su iglesia y plenamente la victoria se confirma en la destrucción final del diablo y todos los pecadores en el lago de fuego final. Esta es o esto fue lo que se hizo en la cruz, hablando hasta este momento, porque me queda otra cosa que decir también, que se sabe, pero que queremos repetir. Actualmente, todos los seres humanos que aceptamos a Dios y decidimos por Él, vamos a ser salvos. Pero todos los que no son condenados y serán destruidos. Eso es lo que la Biblia enseña. Si crees que este tema puede ser de utilidad para alguien, compártelo. Continuamos en el próximo tema.